Bueno, hola, soy Pilar Martínez. El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 fue el primero que logró derrocar a un gobierno constitucional en nuestro país. Este golpe sacó del poder a Hipólito Yrigoyen, que era presidente por la Unión Cívica Radical en su segundo mandato. Todo esto porque este gobierno venía perdiendo apoyo porque lo acusaban de corrupción, autoritarismo y de no manejar bien las cosas. Además, sectores conservadores de la sociedad, como la élite económica y parte de las Fuerzas Armadas, no estaban de acuerdo con sus políticas sociales. También habían muchas protestas, huelgas y malestar social. Todo esto terminó siendo perfecto para que algunos militares y sectores civiles decidieran darle el golpe. El general José Félix Uriburu lideró el golpe con el apoyo de sectores del ejército, la iglesia y parte de las clases altas. El 6 de septiembre de 1930, las tropas de Uriburu avanzaron hacia Buenos Aires. El gobierno de Irigoyen, que estaba muy debilitado y con poco apoyo, no pudo resistir y cayó rápidamente. Todo esto inició una etapa de golpes e inestabilidad política del país. Desde entonces, la democracia quedó debilitada y se instaló la idea de que los militares podían intervenir en el poder cada vez que hubiera problemas. Hola, soy Lourdes Sena. Después del golpe militar que le hizo Uriburu a Irigoyen, él asumió como presidente, donde tomó medidas como el arresto de Irigoyen y también se intervinieron las provincias gobernadas por la UCR. Él también implementó el estado de sitio y la ley marcial. También estaba la ley de residencia que expulsaba del país a los anarquistas y comunistas. Uriburu quería tener un régimen autoritario, como los que había en Europa, por ejemplo, el del fascismo. Por otro lado, estaba la Legión Cívica, que fue una agrupación que entrenaba para actuar en contra de los opositores y asegurarse del control del régimen. En 1931 se hizo comisión para elegir el gobernador de Buenos Aires. La victoria se la llevó los radicales, dejando fuera del poder a Uriburu. Este anuló las elecciones. A consecuencia de esto se hizo una insurrección en Corrientes. Uriburu quedó tan debilitado que tuvo que llamar a las elecciones, donde este ganó Justos. Hola, yo soy Candela Petini. La presidencia de Justo. Después de un golpe de Estado llega Agustín P. Justo a la presidencia. Para mantenerse en el poder forma una alianza llamada la Concordancia, con diferentes grupos políticos, pero dejando afuera al Partido Radical, que en ese momento era muy fuerte. Para ganar las elecciones, la Concordancia usó el fraude electoral, es decir, la manipulación de los votos. Esto, junto con la corrupción y la falta de democracia, hizo que este periodo se conozca como la década infame. Aunque Justo logró una aparente estabilidad, su gobierno fue muy criticado. Los radicales, que se sentían excluidos, intentaron rebelarse, pero fueron reprimidos. Hola, yo soy Martín Catari. Bueno, para empezar voy a dar una breve introducción. En la década de 1930, Argentina enfrentó una serie de desafíos económicos debido a la crisis internacional y la crisis económica agroexportadora. En este contexto, el país implementó políticas económicas que buscaban proteger la industria nacional y promover el crecimiento económico. Ahora voy a pasar a hablar sobre la crisis internacional y crisis económica agroexportadora. La crisis internacional de 1929 y la caída de los precios de los productos agroexportadores afectaron severamente a la economía argentina. La crisis económica agroexportadora se debió a la dependencia del país de las exportaciones de productos primarios como la carne y el trigo. Después tenemos el proteccionismo y el liberalismo. En respuesta a la crisis, el gobierno argentino implementó políticas proteccionistas, como aranceles y restricciones a las importaciones, para proteger la industria nacional. Sin embargo, estas políticas también limitaron la competencia y el crecimiento económico. Tratado de Roca-Runciman. En 1933, Argentina firmó el Tratado Roca-Runciman con el Reino Unido, que estableció un acuerdo comercial que beneficiaba las exportaciones británicas a Argentina. Aunque el tratado proporcionó algunos beneficios económicos, también limitó la capacidad de Argentina para desarrollar su propia industria. Luego tenemos un nuevo modelo industrial. En la década de 1940, Argentina comenzó a implementar un nuevo modelo industrial, que se centró en el desarrollo de la industria manufacturera y la reducción de la dependencia de las exportaciones de productos primarios. Este modelo se basó en la idea de que la industrialización era la clave para el crecimiento económico y la independencia nacional. Yo soy Gianluca Bagaglianone.
Mira, hablar de las transformaciones sociales en la Argentina de los años 30 es meterse de lleno en un momento bisagra, donde la sociedad empieza a moverse de una manera que hasta ese momento no se había visto. Para arrancar, las migraciones internas cambiaron todo el panorama. Miles de personas dejaron el campo y se mandaron a las ciudades, sobre todo a Buenos Aires, Rosario y Córdoba, buscando laburo en una industria que crecía un montón gracias a la sustitución de importaciones. El resultado, una urbanización acelerada, pero también el surgimiento de las primeras villas miserias porque la infraestructura no daba abasto. En ese contexto, el movimiento obrero también pegó un volantazo. Aunque la crisis del 29 lo había golpeado fuerte, ya para mediados de la década empezó a reorganizarse con la CGT como bandera. Acá no se trataba solo de juntar sindicatos, sino de exigirle al Estado que meta mano como árbitro en los conflictos entre empresarios y trabajadores. Esto le dio más peso político al laburante común, que empezó a ocupar un lugar clave en las transformaciones sociales del país. Por otro lado, la cultura también estaba en plena ebullición. El cine, la radio y el fútbol no solo entretuvieron, sino que se metieron de lleno en la construcción de una identidad nacional. La radio, con sus radioteatros y tangos, llegó a todos lados, mientras que el cine, entre comedias de clase alta y melodramas populares, dejó al desnudo las tensiones de clase. Y ni hablar del fútbol, que con la profesionalización en 1931 se convirtió en un ritual dominguero que unía a los barrios, aunque a veces las rivalidades se ponían picantes. Hola, soy Victoria Sikalski. En Argentina, durante los años de Guerra Mundial, Roberto Ortiz fue presidente y quiso acabar con el fraude electoral, pero su salud le impidió seguir. Su vicepresidente, Ramón Castillo, tomó el poder y mantuvo un gobierno más conservador. Mientras tanto, había mucho interés en el país por la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En la sociedad argentina se discutía si apoyar a los aliados o a los países del eje. E incluso hubo un evento pro-nazi en Buenos Aires y debates intensos sobre la neutralidad del país.